Buenas tardes, doctor don Jaime Labastida. Buenas tardes, Josemar. Es un gusto para nosotros conversar con usted en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El gusto es para mí, estoy a tus órdenes. Quiero proponerle 3 temas para iniciar esta conversación. Quiero proponerle el tema de la poesía, quiero proponerle el tema del lenguaje y quiero proponerle el tema de la filosofía. Creo que son los 3 derroteros sobre los que ha girado su obra. Tienes razón, adelante. Antes de empezar a grabar le comentaba respecto a este ensayo, a este discurso que pronuncia cuando ingresa a la Academia Mexicana de la Lengua, titulado Poesía y Filosofía. ¿Podría hablarnos un poco de esta relación? La relación entre la poesía y la filosofía viene de muchos siglos atrás. Incluso podríamos decir que las formas poéticas y el ritmo de la poesía fueron previos al ritmo y la estructura de la prosa, porque cuando no había escritura, cuando todo lo que se sabía se transmitía de manera oral, había necesidad de establecer ciertas, ¿cómo podríamos decir?, reglas de memorización. Y una de esas reglas de memorización tenía que ver con los ritmos, y los ritmos son fundamentales en el caso de la poesía. Incluso vemos que los grandes mitos cosmogónicos, sabemos también que la filosofía en sus inicios tiene una estructura casi de aforismo, y el aforismo guarda una relación muy estrecha con la poesía. Hay incluso un gran poema con el que se funda en cierta medida la filosofía occidental, que es el poema de Parménides, que tiene esa estructura rítmica y está construido a base de hexámetros. De manera pues que la filosofía nace estrechamente asociada a la poesía. ¿Qué es lo que ocurre? Se separa después. La filosofía necesita argumentar, no solamente basta con que diga las cosas, sino que tiene que fundamentarlas. Y la fundamentación se logra de mejor manera a través de la prosa, del desarrollo, digamos, de los argumentos, a través de una cierta estructura lógica. La poesía no es que carezca de lógica, pero no tiene el sistema de argumentación que es propio de la filosofía. De manera que la filosofía, después de Parménides, sigue un derrotero completamente distinto. Se da a través, por ejemplo, del diálogo, es dialógica, tiene que discutir con otro, y entonces encontramos los grandes diálogos de Platón, y luego los tratados, propiamente hablando filosóficos, que culminan en la gran obra de Aristóteles. Pero en mí, si es esta la cuestión que te preocupa, en mí son 2 formas de expresión distintas y complementarias a la vez. No hago yo una poesía filosófica en el sentido que podríamos considerar la poética de Parménides. Me interesa lo que hay de carga conceptual, filosófica en un poema, por eso mi poesía es conceptual, digámoslo de esa manera, pero no tiene la estructura argumentativa de un ensayo filosófico. Bien ha dicho, la filosofía argumenta, la poesía solamente nombra, o muchas veces solamente nombra. Bueno, algo más que nombrar, porque el lenguaje, la palabra, no sirve solo para poner etiquetas en las cosas. Esa es una de sus funciones múltiples, una función nominativa. ¿Cómo se llama esto? Y responder con un nombre determinado. Pero la palabra pues tiene muchos matices. La palabra sirve para establecer una relación con otro, y eso tiene que ver, por supuesto, también con aspectos de carácter estrictamente expresivo, o sea, sentimientos, emociones, y luego ideas. Y las ideas no son cosas, no son, ¿qué podríamos decir?, etiquetas que tú puedas poner a un objeto que existe en la realidad. Es una construcción verbal. Doctor, existe también en la poesía el elemento de la duda, o lo que pudiéramos llamar las dudas poéticas frente a las dudas filosóficas. Bueno, hay muchos tipos de duda en la poesía.
En la mayor parte de mis poemas, sobre todo de unos 30 años hacia acá, hay una enorme cantidad de interrogantes. ¿Por qué? Porque me doy cuenta, sé todo lo que ignoro y qué es lo que me permite, digamos, formular esta ignorancia, la pregunta que nace pues de una duda muy profunda de carácter existencial. Sí, sin duda no se puede dejar de haber duda. He leído, por ejemplo, estos poemas incluidos en El Centro del Año y me llama la atención el recurso de la pregunta como artefacto retórico que sirve para ir aseverando también. Bueno, es que este libro, que es un poco culminación de una trayectoria, es un libro que se apoya fundamentalmente en preguntas que entran en relación unas con otras y que a veces no tienen respuesta cabal, sino que se suceden en un ritmo vertiginoso. Si tú te das cuenta, los poemas largos, los 3 largos poemas que hay, o los 3 largos cantos que hay en el poema, porque yo concibo este poema como una unidad, no tienen separaciones estróficas, se continúa encabalgando un pensamiento con otro, un verso con otro. Y esto se permite quizás a través de la interrogación. Abusando de la interpretación, ¿cuándo sucede el poema? La latencia del cuándo en el poema es recurrente y me ha abierto esta posibilidad. ¿Cuándo? ¿Algún día se cumple el cuándo? Es muy difícil responderlo. Los poemas, al menos en mi caso, son acumulación de experiencias y pasan en ocasiones años enteros sin que yo escriba un solo verso, pero dentro de mí, bueno, hay una efervescencia de ideas, una efervescencia intelectual, y algún día aparecen y hacen eclosión. Yo puedo decirte que este poema lo escribí a lo largo de 3 meses. Para un poema de esas dimensiones es un tiempo corto, para un poema en general es un tiempo demasiado largo. Hay gente que escribe un poema prácticamente sin retoque ninguno. Yo continuamente vuelvo, incluso un segundo canto me hace volver al primero para ver las concordancias y las diferencias que puede haber, no repetir lo que ya está dicho en uno, retomar quizás algún verso o algún fragmento del primero y trasladarlo al segundo, sustituir algunos otros poemas, digamos, o versos que estaban allá por otros que considero novedosos. El elemento del tiempo. Cuando leo los poemas del doctor Jaime Labastida, no deja de hacerme ruido el elemento del tiempo, la temporalidad del poema, el tiempo en que transcurre el poema, el tiempo del que nos habla el poema, es distinto de ser un elemento filosófico. Me llaman la atención tus preguntas, Josimar. Entiendo que estudiaste Derecho y sin embargo tus preguntas no tienen nada que ver con aspectos de jurisprudencia ni cosas por el estilo. Lo más cercano del derecho y la poesía sin duda sería la métrica. Bueno, podríamos pensar. Hay ciertos aspectos de la filosofía que están directamente vinculados con el derecho. Piensa que en filosofía se emiten juicios, igual que en el caso de las leyes. Piensa que en lógica hay sentencias, igual que en el caso de la jurisprudencia. De manera que hay ciertos vínculos entre una y otra. Y hay, digamos, una cierta argumentación, necesariamente en el caso de los juicios de carácter jurídico, ¿no? Y por consecuencia hay una relación, pues, repito, estrecha. Pero en este caso, respecto del tiempo, yo parto de la idea relativamente moderna, porque ya tiene más de un siglo, establecida por Einstein, en el sentido de que el tiempo no es un concepto abstracto separado del espacio. La separación abstracta entre tiempo y espacio ocurre fundamentalmente en la época helena. Los griegos separan el tiempo del espacio. Los pueblos, digamos, de concepciones míticas, no tenían un concepto abstracto para tiempo, ni un concepto abstracto para espacio. Todo ocurría
a medida que las cosas se desarrollaban por sí mismas. Todo estaba vivo, germinaba, había no un tiempo lineal sino circular. Por eso cuando oyes decir que los mayas tienen una estructura temporal de 50.000 años, es completamente falso. Su tiempo es circular, se vuelve al punto de partida. La idea de un tiempo lineal es una idea relativamente moderna, pero es todavía más moderno el unir de nueva cuenta tiempo y espacio. El decir con Einstein que no hay 3 dimensiones, sino que el conjunto del universo es tetradimensional, tiempo y espacio unido. Yo tengo incluso un libro que he subtitulado quizás Un requiem por el tiempo, donde veo que las cosas nacen y mueren no porque están en el tiempo, sino porque ellas mismas son el tiempo. Entonces, para mí el tiempo es fundamental, pero el tiempo no como algo abstracto y ajeno al transcurrir de las cosas. Está inmerso en las cosas, es las cosas mismas. Ya que hablábamos de derecho, ya que planteaba la cuestión del derecho, en el primer poema utiliza la palabra justicia. Y la cuestión de justicia tiene que ver con esto que bien decía, el tema de la fatalidad de los griegos, o la forma en que ocurren las cosas. Habla usted de una justicia, no una justicia ideal, sino la justicia que hay o lo que queda. Bueno, nuestra palabra justicia se separa ahora de la palabra derecho. Pero en la época romana, piensa nada más en esto. Hay una diferencia entre derecho y ley, igual que hoy. Pero ¿de dónde proviene la palabra justicia? Proviene de jus, que ahora traducimos por derecho. Pero el concepto de derecho es un concepto fundamentalmente de los pueblos bárbaros, de la época medieval, de la Alta Edad Media. ¿Por qué? Porque se usa la vara de la justicia, el derecho. Piensa en lo siguiente, lo mismo en español que en francés, que en inglés, que en alemán, que en italiano, en casi todas las lenguas modernas, la palabra que se utiliza es lo recto. Derecho es recto. En inglés, right. En alemán, recht. En francés, droit. En italiano, diritto. O sea, lo que es recto. Y eso se deriva de la vara recta de la justicia. Pero en Roma, justicia proviene directamente de jus. Y el verbo de jus es juro, jurar. ¿Por qué? Porque tú tienes que acatar la sentencia y hablar con estricta verdad. Por eso, te pongo el caso del juicio a Sócrates. Sócrates es condenado a muerte en la segunda parte de su proceso, cuando no acepta la sentencia que le impone el tribunal. Al no aceptar la sentencia que le impone el tribunal, él no reconoce facultades propiamente hablando al ágora para juzgarlo. Y por eso se condena a vivir en el Pritaneo o a una multa por demás escasa. Eso irrita al jurado, digamos, que era el conjunto del pueblo reunido en el ágora, y lo sentencian a muerte. Por no aceptar ser juzgado, considera que él no ha cometido ningún delito, se considera inocente y no acata la sentencia del tribunal. Entonces, por eso juro es importante, hay un teatro de la justicia, hay que hacer las cosas como se deben hacer frente a un público que juzga también. Y el primer teatro es el teatro de la propia conciencia. Tú tienes que juzgarte a ti mismo en el teatro de tu propia conciencia. Jurar que vas a actuar con la verdad y vas a hablar con la verdad. ¿Qué cosa queda en el centro del año? ¿Es la palabra del caos? No. Si tú te fijas, lo que yo digo en alguno de los versos finales es que en la circunferencia del círculo se confunden el principio y el fin. De manera que todos los días pueden ser considerados el centro del año. O no cito a Nicolás de Cusa, pero Nicolás de Cusa, un hombre de origen germánico, pero se vuelve
digamos, italianizado o latinizado, escribe un libro extraordinario que se llama De la docta ignorancia, de docta ignorancia. Y él sostiene que antes de Copérnico y antes de Galileo, dice que se puede considerar a Dios o al universo, que para él están directamente imbricados. Qué hermoso, fíjate lo que te voy a decir. Como una esfera de radio infinito, automáticamente la esfera se pierde si tiene un radio infinito, que tiene su centro en cualquier parte y su circunferencia en ninguno. Esto rompe con la idea de un cosmos cerrado, la idea de que hay un arriba y un abajo, la idea de que el Sol gira alrededor de la Tierra, pero la idea contraria, que también es falsa, de que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Porque ahora se sostiene, sí, claro, los medievales tenían la idea geocéntrica y estaban equivocados, pero la gente no se pone a pensar que es una idea de una enorme audacia científica sostener que la Tierra se encuentra en el centro del universo. Ahora consideramos que no, pero piensa en el hecho de que el primero que sostuvo esta extrañísima teoría fue un milesio, o sea, un griego del Asia Menor, Anaximandro, que dijo: la Tierra está en el centro del universo y no cae hacia ningún lado porque le es indiferente caer. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Antes de hacer esa afirmación, piensa en los conceptos cosmogónicos o en los mitos. La Tierra flota sobre el agua. Hay concepciones en las cuales la Tierra se apoya sobre las patas de un elefante. ¿Y las patas del elefante sobre qué? ¿Y la Tierra sobre qué se apoya? El agua sobre qué se apoyaba. Entonces la idea de que la Tierra no cae porque está en el centro es una idea increíblemente audaz. Increíblemente audaz porque no había aparatos de observación, eran solamente los ojos. Entonces esta es una concepción teórica verdaderamente increíble. Y el primero que la hace es Anaximandro de Mileto. Y le sigue un discípulo suyo, Hecateo, que dibuja un mapa de la Tierra, imaginado por completo. Pero por eso cuando Aristóteles dice que la Tierra está en el centro del universo, dice no porque le sea indiferente caer hacia un lado, sino porque ese es su lugar natural. Y luego, 3 o 4 o 5 siglos más tarde, Claudio Ptolomeo establece el sistema geocéntrico. Pero es también de una audacia científica increíble. No podemos burlarnos ni de Anaximandro, ni de Hecateo, ni de Aristóteles, ni de Claudio Ptolomeo. Son extraordinariamente sólidos los argumentos que dan. Ahora ya sabemos que no, pero te siguen enseñando en algunos libros que tenemos un sistema heliocéntrico y que los planetas tienen un movimiento elíptico. Eso es absolutamente una falsedad, es una tontería. La elipsis es un círculo cerrado y los planetas junto con todo el sistema solar giran alrededor del núcleo de la galaxia y la galaxia a su vez está conectada a otras galaxias y se mueve no sabemos cómo todavía. Entonces, no pensemos que hemos llegado a un punto definitivo en las investigaciones científicas. En estos momentos en que nos ha historiado el giro ético que significa esta forma de pensamiento, porque en realidad haber cambiado el centro de centralidad de la Tierra al Sol tiene repercusiones éticas. Y yo no pongo el centro en el Sol, pongo el centro en cualquier parte, igual que el tiempo, lo pongo en cualquier parte. En este momento en que estamos aislados aquí en el stand de siglo XXI, seguimos escuchando el ruido del mundo, como en estas líneas, en estos versos, en este poema, seguimos escuchando también el ruido del mundo. El poema de esta manera también se aísla de algún modo. No se aísla, se conecta con el mundo, está inmerso en el mundo. Isla es también una palabra que tiene que ver con lo que tú acabas de decir, aislarte, separarte de. Una ínsula es eso, una isla es eso, pero yo por el contrario lo que creo es que todo está vinculado con todo. Piensa incluso en una idea de causalidad. Generalmente nos representamos la causalidad
en una línea recta. Una causa produce un efecto que a su vez produce otro efecto, pero todos tienen una condición de simultaneidad. El universo es simultáneo. De la poesía mexicana o en la poesía mexicana, los poemas largos, que son los grandes poemas de la tradición, están vinculados a la filosofía. Pienso sin duda en Sor Juana, pienso en Gorostiza y pienso en Octavio Paz, poema Primero Sueño, Muerte sin fin, y pienso en Piedra de Sol. En Piedra de Sol. Y sin duda también en el centro del año está conectado a un pensamiento filosófico. Así es. Un pensamiento que se ha construido, que puede entenderse a través de sus reflexiones sobre estética y que puede entenderse también en sus aportaciones en otros campos del conocimiento que no son la poesía. Bueno, me parece importante lo que acabas de señalar. Yo creo que quien quiera interpretar o entender el sentido, mejor dicho, de mis poemas, tiene que también conocer lo que he escrito en otros terrenos, porque yo no tengo certezas. Tengo cada vez más preguntas, mis respuestas son cada vez más inciertas, de manera que quien se asome a este poema y quiera, vuelvo a decirlo, captar su sentido, tendría que leer también otros textos de carácter filosófico o incluso de crítica literaria que yo he escrito. Como el poema es también su ritmo, el poema, para entender un poema hay que escucharlo. Quisiera ver si es posible que nos leyera 2 versos. ¿Usted elija? No, elígelos tú. Quizá del último poema, para entender un poquito de qué nos está hablando, el comienzo del último poema. Si tú adviertes, aquí hay una relación muy estrecha entre la descripción de una estación del año que se conecta con la otra estación del año y luego con los problemas de carácter humano y social y natural. De manera que, por ejemplo, este poema tiene un epígrafe de Gorgias, el gran sofista, que en griego dice Logos megas dinastes estin. La palabra es un déspota enorme. Yo lo traduzco como déspota, otros lo traducen como tirano, otros lo traducen como rey. Dinastes no existe ya en español. Está el sustantivo dinastía, pero no dinastes. Por eso yo no puedo decir la palabra es un dinaste enorme o un dinasta enorme. Es un déspota, palabra griega también. Luego tiene un epígrafe de Calderón de la Barca, que dice, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Yo no estoy de acuerdo con eso. Es decir, pongo estos epígrafes aquí para discutirlos, para dialogar con los autores. Luego un texto de Rousseau, del contrato social, que dice, el hombre ha nacido libre y se encuentra en todas partes encadenado. Luego otros 2 epígrafes o 3 epígrafes de Rimbaud, que dice, una tarde senté la belleza sobre mis rodillas, lo estoy traduciendo, ¿no? Y la encontré amarga y la injurié. Me armé contra la justicia, no contra la injusticia. ¿Puede haber secretos para cambiar la vida? Es necesario ser absolutamente moderno. Y por último, algo contra lo que también discuto, con lo que combato. En la Suave Patria, Ramón López Velarde le pide a la patria que siga siempre fiel a su espejo diario, o sea, que no cambie. Yo lo que estoy pidiendo es que cambie. Cuando el invierno fenece, algo duro, blanco quizás, intacto en su sarcófago de hielo, despertará desnudo en primavera. Los duraznos dorados, las manzanas que habrán de estar podridas en otoño. Así habrá de suceder, oh dioses, nada más es posible. Hay un orden implacable en estos hechos que serán hechos y desechos cada día. ¿Es posible que sucedan otras cosas? La muerte nos acecha y ciega sin piedad los frutos tiernos, los árboles maduros, los bellos animales, los pájaros sombríos. Nada escapa a su hálito podrido. Así es, así será.
¿Qué pasaría si la primavera por acaso se retrasara un año o mucho más que un año y se negara a suceder a cada invierno? ¿Qué pasaría en la tierra si el agua, por ejemplo, ya no quisiera descender y terca, congelada, se obstinara en estar quieta entre las nubes? Abril sería un agosto eterno y los animales crujirían como si fueran paja seca y los bosques opacos se enjutarían hasta quedar tan solo en puros huesos. Habría que exigirle entonces a las aguas, detenidas entre el cielo y la tierra, que cumplieran con todos los contratos contraídos, que acataran las leyes que firmaron en el inicio oscuro de los tiempos, si es que hubo en verdad alguna vez algún remoto inicio de los tiempos, cuando aún no había agua y solo masa de gases ígneos que flotaban en el espacio mudo. Por eso, cuando el invierno fenece, algo que se conserva ocre tal vez, ya cuajado de fango, envuelto en su sarcófago de hielo, eleva su cabeza de amaranto verde, abre sus ojos y despierta y avanza luego hacia la odiada primavera. Vamos a dejarlo ahí. ¿Le parece, doctor, si también dejamos ahí la plática para que los versos se expliquen a sí mismos en el oído de quien nos escucha? ¿Cómo no? Con muchísimo gusto. Y dejar gusto. también, quizá, dejarnos pensando que si la poesía es la tiranía de la belleza, bienvenida sea. Muchas gracias, Josimar. Y te agradezco sobre todo la hondura de tus preguntas. Gracias a usted. Buenas tardes. La escritura, cuando todo lo que se sabía se transmitía de manera oral, había necesidad de establecer ciertas, ¿cómo podríamos decir?, reglas de memorización. Y una de esas reglas de memorización tenía que ver con los ritmos, y los ritmos son fundamentales en el caso de la poesía. Incluso vemos que los grandes mitos cosmogónicos, sabemos también que la filosofía en sus inicios tiene una estructura casi de aforismo, y el aforismo guarda una relación muy estrecha con la poesía. Hay incluso un gran poema con el que se funda en cierta medida la filosofía occidental, que es el poema de Parménides, que tiene esa estructura rítmica y está construido a base de hexámetros. De manera pues que la filosofía nace estrechamente asociada a la poesía. ¿Qué es lo que ocurre? Se separa después. La filosofía necesita argumentar, no solamente basta con que diga las cosas, sino que tiene que fundamentarlas. Y la fundamentación se logra de mejor manera a través de la prosa, del desarrollo, digamos, de los argumentos, a través de una cierta estructura lógica. La poesía no es que carezca de lógica, pero no tiene el sistema de argumentación que es propio de la filosofía. De manera que la filosofía, después de Parménides, sigue un derrotero completamente distinto. Se da a través, por ejemplo, del diálogo,
es dialógica, tiene que discutir con otro, y entonces encontramos los grandes diálogos de Platón y luego los tratados, propiamente hablando filosóficos, que culminan en la gran obra de Aristóteles. Pero en mí, si es esta la cuestión que te preocupa, en mí son dos formas de expresión distintas y complementarias a la vez. No hago yo una poesía filosófica en el sentido que podríamos considerarla. Doctor don Jaime Labastida. Buenas tardes, Josemar. Es un gusto para nosotros conversar con usted en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El gusto es para mí, estoy a tus órdenes. Quiero proponerle tres temas para iniciar esta conversación. Quiero proponerle el tema de la poesía, quiero proponerle el tema del lenguaje y quiero proponerle el tema de la filosofía. Creo que son los tres derroteros sobre los que ha girado su obra. Tienes razón, adelante. Antes de empezar a grabar le comentaba respecto a este ensayo, a este discurso que pronuncia cuando ingresa a la Academia Mexicana de la Lengua, titulado Poesía y Filosofía. ¿Podría hablarnos un poco de esta relación? La relación entre la poesía y la filosofía viene de muchos siglos atrás. Incluso podríamos decir que las formas poéticas y el ritmo de la poesía fueron previos al ritmo y la estructura de la prosa, porque cuando no había la poética de Parménides, me interesa lo que hay de carga conceptual, filosófica en un poema. Por eso mi poesía es conceptual, digámoslo de esa manera, pero no tiene la estructura argumentativa de un ensayo filosófico. Bien ha dicho, la filosofía argumenta, la poesía solamente nombra, o muchas veces solamente nombra. Bueno, algo más que nombrar, porque el lenguaje, la palabra, no sirve solo para poner etiquetas en las cosas. Esa es una de sus funciones múltiples, una función nominativa, cómo se llama esto y responder con un nombre determinado. Pero la palabra pues tiene muchos matices. La palabra sirve para establecer una relación con otro y eso tiene que ver, por supuesto, también con aspectos de carácter estrictamente expresivo, o sea, sentimientos, emociones y luego ideas. Y las ideas